Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de... Quien te habla, Angelo. Y bueno, el día de hoy vengo a traerles el primer video de lo que va a ser una serie acerca de la saga Call of Duty. Pero esta no es una serie hablando de la historia de la saga o su gameplay. Recordemos que este es un canal donde hablamos de los temas técnicos y de eso pues nos vamos a dedicar en este video. Y la saga Call of Duty comenzó en 2003 en PC, en donde pues el primer juego que están viendo ahora en su pantalla fue realizado con el motor de Quake 3, básicamente el ID Tech 3. Y bueno, pueden ver que es un juego que es bastante básico en lo que son sus gráficos, algo que la verdad incluso yo creo que para la época de salida no era un portento o digamos uno de los máximos exponentes gráficos que habían. Pueden ver que la iluminación es completamente plana, las estructuras son muy básicas y realmente hay muy poco detalle geométrico. Aún así no quiero decir que sea un juego que en su momento no fuera atractivo. La verdad es que tenía muchas cosas que lo hacían un juego llamativo. Pueden ver unas texturas de bastante buen nivel, aunque como era costumbre en la época pueden ver que hay cambios bruscos en ellas en muchas partes, a pesar de que también hay otras zonas donde hay como una graduación entre la transición de una textura a otra. En todo caso, el Call of Duty, el primer juego, lo que lo hizo grande no fue necesariamente la tecnología en la que corría, sino el traer, digamos, una presentación distinta de lo que eran los juegos de primera persona. Aunque ya teníamos juegos como Medalla de Honor, yo creo que Call of Duty tuvo un acercamiento bastante, digamos, más interesante desde mi punto de vista, y es lo que ha hecho que perdura hasta el día de hoy. Era un juego pues que ya traía bastantes opciones incluidas en lo que era el juego. El primer juego, como dije, salió en 2003 para PC utilizando el motor de ID, y la verdad es que lo recuerdo cuando salió, lo jugué, y una de las cosas que más me gustaba, a pesar de que como pueden ver pues la iluminación poco afecta a los personajes, las sombras pues no son creadas en tiempo real, no hay oclusión ambiental, es decir, un juego que se ve bastante poco atractivo, era su, digamos, ambientación. La verdad es que te ponía en tensión y te sentías como estar allí en la Segunda Guerra Mundial. No eras un super soldado ni nada, aunque bueno, evidentemente teníamos las características de los juegos típicos de aquella época en cuanto a recoger energía, etcétera, ya que no sería hasta más adelante donde llegaría el famoso sistema de recuperación de energía esperando un rato sin recibir daño. Pero en todo caso, en aquel momento recuerdo haberlo jugado y haberme divertido mucho. Ya tenía yo 23 años en esa época y aún así era un juego que pues la verdad me supo sumergir en su mundo. Estaba yo allí pues bastante colocado. Como pueden ver en este segundo nivel, por ejemplo, hay más detalles geométricos. Miren cómo va cambiando, ¿no? Algunos elementos de lo que es el entorno. Y bueno, y la verdad es que todos estos detalles hacían que el juego, aunque no fuera quizás lo más avanzado gráficamente, tuviera un atractivo especial. Además la temática pues también era bastante atractiva, ya que pues nos sentíamos allí, ¿no? Como un simulador o algo bastante realista. Sé que puede parecer un poco ilógico decir esto cuando están viendo estos gráficos, que por cierto están corriendo a 4K nativamente en un PC sin muchos problemas, por lo que evidentemente cualquiera se va a hacer con estos juegos hoy en día, lo podrá jugar a la máxima calidad sin ningún tipo de problema a chorrocientos millones de frames. Evidentemente es un juego que ya tiene muchísimos años y cualquier hardware de día de hoy va a ir muy bien, pero como pueden ver, estos son los detalles que le hablaba. Podríamos ver al fondo cómo se ilumina el cielo con ataques, pueden ver cómo están bajando los paracaidistas, y en fin, el primer Call of Duty diría que es un juego que pues vino, digamos, quizás no a ser revolucionario, pero sí a marcar una senda, ¿no? A decir, bueno, aquí estamos nosotros, también tenemos la capacidad de crear buenos juegos, pero bueno, como pueden ver, utilizando el motor de ID 3, tienen bastantes limitaciones en lo que se refiere al aspecto gráfico. El año siguiente sale un Call of Duty para las consolas, en este caso Xbox, PlayStation 2 y GameCube. Y en ese momento pues era una versión diferente a la que salió para PC, donde teníamos pues una serie de misiones distintas y en líneas generales era completamente diferente. Sin embargo, en lo que se refiere al aspecto gráfico, debo decir que considero desde mi punto de vista que este juego era superior a la primera versión de PC. Siento que tanto el modelado como algunas de las texturas, porque como ven son diferentes, pero sobre todo la aplicación, la carga geométrica, me parece que está muchísimo mejor lograda de lo que fue en el primer juego. Pueden ver que hay muchos más elementos, digamos, todo no tiene esa forma tan recta que veíamos en el juego anterior. La iluminación, aunque mucha de esta iluminación evidentemente era horneada, como se suele decir, con sombras creadas
me parecía que afectaba bastante más o que se veía más interesante que en el primer juego. Aún así pueden ver que efectivamente muchos elementos no generan ningún tipo de sombra o oclusión ambiental, lo que hace que se vean como flotando opuestos allí en el escenario, pero como que no forman parte real de ello. Pero hay que entender que estas eran limitaciones de las consolas de esa época. Sin embargo, pueden ver a día de hoy corriendo este juego en lo que es la versión de GameCube a 4K en Dolphin, y la verdad es que soporta bastante bien. Muchos de aquellos juegos corrían a una resolución más baja y no podíamos apreciar realmente todos los detalles que incluían el juego. Sin embargo, esto jugaba muchas veces a su favor porque pues en el televisor CRT se lograban ver bastante mejor incluso. Así que creo que este juego, yo inicialmente muchos lo verían y pues les parecería un juego más atractivo visualmente hablando que la versión de PC. Sin embargo, sabemos que en PC pues los avances son constantes y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Call of Duty 2. Sin embargo, como pueden ver acá, tenemos lo que es un fuego de humo, no volumétrico en este caso, ya que eran bitmaps transparentes que se colocaban unos sobre otros, y pueden ver que la interfaz era bastante rudimentaria, ¿no? Incluso diría de baja resolución, pero como dije, pues estaba hecho para ese tipo de juego, pero sin embargo es bastante básica. Lo que sí sigo repitiendo que me parece que está mucho mejor logrado en el juego de consola que en la versión de PC es la cantidad de carga geométrica, los personajes, creo que están mejor modelados y se animan mejor. Creo que es un juego que si tuviera que escoger alguna versión, posiblemente el juego de PC ofrezca como una mayor inmersión en cuanto a lo que era el juego, pero creo que este juego técnicamente me parece superior a la versión de PC. Y bueno, en ese momento pues las consolas, recordemos que siempre estaban en una competición constante, ¿no? Había un momento en el que llegaba la versión de consola superando a los PCs, pero el PC pues siempre estaba también evolucionando y llegaba pues a superar a juego. Lo único que sí es que este juego está un poco limitado en cuanto a la cantidad de memoria, entonces digamos que los niveles eran más pequeños y habían como cargas un poco más constantes de lo que podíamos conseguir en la versión de PC. Y ya para 2005 nos llegaría la secuela de Call of Duty 2 en PC, creada por el mismo estudio que creó el primero, Infinity Ward, que estaba compuesto por ex miembros de estudios como los creadores de Medal of Honor. Entonces ellos en este caso sí vemos ya aquí el primer avance grande en lo que se refiere a gráfico, y es que dejaron de utilizar el motor ID Tech 3, aunque las bases tengo entendido que son las de ese motor, pero esta vez digamos crearon su propia versión llamada Infinity Ward Engine o IW Engine. En este caso es la versión 2, así la llaman ellos. Entonces acá podemos ver ya cómo el juego pues toma de verdad un cambio bastante considerable en 2 años respecto al primero. Vemos una carga geométrica muchísimo mayor, muchísimas más, digamos, figuras orgánicas, es decir, no todo es tan cuadrado, y sobre todo en lo que se refiere al texturizado pueden ver cómo al acercarnos tenemos este efecto relieve llamado bump mapping, que hace que los, digamos, todo se vea un poco más realista. Este fue un efecto bastante usado en su momento, digamos que de esas técnicas novedosas que le daban un aspecto diferente a las texturas y que se sobreexplotó en aquel momento. Entonces, pues todo esto unido hace que tengamos un juego bastante más rico en lo que se refiere al apartado gráfico, aunque la iluminación quizás sigue siendo el problema principal. En aquella época pues todo lo que era el tema de iluminación era bastante costoso en cuanto a recursos. Bueno, hoy en día lo sigue siendo técnicamente si hablamos de cosas como Ray Tracing. Lo cierto es que aquí pues ya estaba bastante mejor logrado. Pueden ver cómo a medida que entramos en ciertas zonas, como fue acá donde estábamos con esta luz, la pistola se está viendo afectada, el modelo, las manos de la luz un poco amarillenta. Entonces obviamente no todas las luces afectan y no todas las luces generan sombras, es más, la mayoría no lo hace, pueden ver, pero pueden ver cómo los disparos de la escopeta pues iluminan el entorno, pueden ver cómo digamos la ambientación está mucho mejor lograda, aunque seguimos sin una oclusión ambiental, o al menos no la percibo yo. También pueden ver que tenemos un sistema de partículas que ahora pues, nos permite ver cosas como los copos de nieve de manera muy interesante, explosiones que se ven muchísimo más realistas, pero sobre todo una cosa que noté, y no sé si han notado ustedes en este juego, es lo que es la distancia de objeto, la calidad de objeto. Hay 2 niveles nada más acá, pero no lo había visto en ningún Call of Duty hasta ahora, y es que a medida que ustedes se van acercando hay muchos objetos que básicamente se van transformando en otra cosa, es decir, hay 2 niveles y esto pues se ve bastante claro en este juego. En aquel momento y no recuerdo haberlo visto o haberlo notado, o igual me parecía algo novedoso, ¿no? Pero ahora sí es
mucho más claro, ¿no? Te vas acercando o alejando y puedes ver cómo el objeto se transforma en otra cosa, cómo pierde toda una cantidad de polígonos. Este juego evidentemente está corriendo a 4K nativos en un PC sin ningún tipo de problemas, y como pueden ver, el salto gráfico de Call of Duty 2 fue realmente impresionante desde mi punto de vista. Ese mismo año 2005, y de hecho 2 semanas antes que la propia versión de PC, saldría la versión de consolas llamada Call of Duty 2 Big Red One. En este juego, pues continuando un poco con lo que fue la parte técnica del anterior, vemos que hay una evolución gráfica sin duda. De hecho, acá pueden ver cómo la luz está mucho mejor lograda, aunque mucho de esto es luz falsa, digamos que esa información está colocada dentro de lo que es las propias texturas. Sin embargo, pueden ver que algunos efectos que se están corriendo acá iluminan o cambian algunos de los objetos que están dentro de lo que es la zona de ataque. También pueden ver cómo las pistolas van iluminando sus alrededores de una luz amarilla que pues genera este efecto, lo cual la verdad hace que se vea bastante bien. Si se fijan, hay mucha más destrucción, el modelado es mucho mayor. Sin embargo, a pesar de que el primer juego comentaba que la versión de consolas me parecía mejor que la de PC, creo que ya aquí se ve el salto. A pesar de que hay una evolución clara en la versión de consolas, en este caso estamos viendo la de GameCube corriendo además a 4K, bastante respetable. Sin embargo, la versión de PC efectivamente ya ha superado a lo que se refiere al apartado gráfico a las de consola en apenas 2 años. Y es que, bueno, mientras el PC siguió evolucionando, evidentemente las consolas son las mismas de la época, que eran PlayStation 2, Xbox y GameCube. Sin embargo, esto no quiere decir que hayamos tenido un juego que no haya evolucionado gráficamente. Creo que hemos podido ver y podemos ver en este video, en esta, digamos, recorte que hemos estado probando de algunos de los niveles, que efectivamente es un juego que se ve gráficamente mejor. En este segundo nivel de lo que es el juego de GameCube, se puede ver cómo hay una mejor iluminación, las figuras son más orgánicas. Pueden ver que tenemos estas montañas de fondo que, a pesar de que, bueno, evidentemente hay muchas limitaciones en cuanto a la cantidad de polígonos que podíamos mover, se ve bastante más natural de lo que veíamos en el primer juego de GameCube. Entonces, evidentemente, este era un estudio y la saga Call of Duty que siempre buscó empujar lo que era la parte tecnológica de su motor, y acá pues continuaban usando lo que usaron en el primer juego, que no he encontrado qué motor exactamente es, pero no es el mismo motor utilizado en la versión de PC, sino pues es un motor hecho específicamente para lo que era la versión de consolas. Acá pueden seguir viendo cómo pues las luces, incluso en un sitio iluminado como este, afecta a los elementos que están cercanos, como hay las texturas, pues tienen, digamos, una mayor variedad, pero al mismo tiempo como pues hay los modelados están muchísimo más logrados, ¿no? Pueden ver acá cómo se ve. Y la verdad es que yo diría que desde mi punto de vista este juego ha envejecido relativamente bien, considerando pues que los juegos en 3D, sobre todo de esa época, no es que hayan envejecido de la mejor manera, a diferencia de los juegos en 2D. Y el último juego que vamos a cubrir, digamos, en esta primera etapa de lo que fue Call of Duty es el Call of Duty 3, que curiosamente es el único Call of Duty que nunca ha salido en PC. Este juego se quedó exclusivamente en las consolas y no fue desarrollado por Infinity Ward, sino por Treyarch. De hecho, ni siquiera utiliza el motor Infinity Ward, sino un motor de la propia Treyarch, que pues en este caso pueden ver cómo efectivamente ha dado también un salto gráfico. La versión que están viendo es la de PlayStation 3 corriendo en el emulador a 4K, y hasta donde tengo entendido no tiene ningún tipo de problemas gráficos, así que lo que estamos viendo es lo mismo que veríamos en PlayStation 3 o Xbox 360, pero hay que recordar que en este caso pues lo estamos corriendo a una resolución mucho mayor. Como pueden ver, efectivamente el juego se ve mucho mejor, sobre todo en lo que se refiere a la densidad geométrica. Ha dado un salto brutal, y sobre todo si consideramos que este juego se hizo en tan solo 8 meses. Y no solo eso, sino que si se fijan, las texturas tienen un efecto extraño que no sé cómo definirlo, ni sé cuál es el término técnico, pero cuando te acercas a ella hay como unos micro detalles que hacen que la textura no se vea como una simple digamos
no aumento, ¿no? Y que se mantenga igual y se pierda resolución, sino que se le agrega un cierto detalle que permite que la textura pues no se vea tan difuminada. Asimismo, pues, la iluminación, bueno, sigue siendo uno de los puntos más difíciles. Pueden ver que todavía la oclusión ambiental en muchas cosas pues brilla por su ausencia, que las luces no generan sombras, pero aún así es un juego que gráficamente dio un salto importante desde mi punto de vista. Si lo comparamos incluso con el Call of Duty 2 de PC, que ya tenía pues una mejora sustancial. Creo que este juego lo recuerdo cuando lo jugué inicialmente lo jugué en Xbox 360 y para mí fue de verdad algo que no me esperaba gráficamente. Lo esperé con muchas ganas porque evidentemente iba a ser el primer juego de la nueva generación, ya que este juego salió casi a la par de la salida de la Xbox 360 y evidentemente iba a ser uno de esos juegos así súper increíbles que íbamos a decir wow, mira lo que es posible en la nueva generación. Y desde ese punto de vista a mí me sorprendió muchísimo. Miren todo lo que estamos viendo acá, el humo, los efectos, cómo se ven los materiales, ¿no? Todo ha ganado muchísimo, la verdad. Miren la densidad del foliaje. Este fue un Call of Duty que nuevamente empujó lo que eran los términos gráficos, al menos de la propia saga. No voy a decir que en términos generales, pero sí que mejoró muchísimo lo que era la propia saga en este caso, dándonos pues un Call of Duty bastante más realista, más maduro y que desde mi punto de vista, al menos en aquel momento, cumplió con todas las expectativas que tenía de lo que tenía que ser un Call of Duty de nueva generación. Luego de haber visto los juegos de GameCube, creo que hay un salto bastante considerable en este juego. Y antes de cerrar, pues tengo que mostrarles lo que fue la versión, digamos, de Wii, que en este caso, hasta donde, que, si no recuerdo mal, es la misma versión de GameCube y de PlayStation. Pueden ver que es una versión reducida de lo que fue la versión de consolas Next Gen. Y la verdad es que se sigue viendo bastante bien. Evidentemente, acá está corriendo a 4K y esto hace que pues se vea bastante mejor, pero aún así aguanta mucho. Aunque si somos de ojo avisor y nos ponemos a ver, pueden darse cuenta que los elementos más lejanos realmente son solo un fondo en 2D, por lo que no todo está modelado igual que ocurrió en la versión de Xbox 360, donde sí estaba todo modelado y todo era 3D. Pueden darse cuenta mientras voy moviéndome que efectivamente todo lo que está de fondo pues no tiene ese movimiento parallax que normalmente tendríamos en una versión 3D. Acá pues es un simple fondo, pero sin embargo pues juega mucho a su favor, entendiendo las limitaciones que tenía la consola en su momento. Y así de esta manera, amigos, terminamos lo que es este primer episodio acerca de la saga Call of Duty, cubriendo lo que fueron los años de salida hasta el 2006 con la llegada de las consolas de nueva generación PlayStation 3 y Xbox 360. En siguientes episodios evidentemente estaremos cubriendo lo que es el resto de juegos, siempre pasando por una media de unos 3 o 4 años. Díganme qué les gustó de este video, qué no les gustó, qué les gustaría que mejorara para el siguiente, y si la duración, cualquier crítica que tengan acerca del video, pues para traerles más y mejor contenido. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo video. Hasta luego.